¿Qué pasaría si todo lo que estás buscando no fuera lo que realmente necesitas? Si la riqueza que te prometieron fuera solo un espejismo. Él corría, como todos. Perseguía números, metas, validación. Despertaba temprano, dormía tarde, y aún así, sentía que algo faltaba. Cada logro era un suspiro, cada cuenta bancaria llena, un pozo vacío, hasta que un día se detuvo, y en medio del silencio, una pregunta surgió. ¿Qué es la verdadera riqueza? En ese momento, lo entendió. No era oro, no era fama, no era poder. Era algo que el mundo no podía dar, y mucho menos quitar. Bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Una promesa eterna, una verdad que transforma. Esta es la historia de un descubrimiento, y tal vez también sea la tuya. La ciudad no dormía, relojes sonaban, tacones corrían, pantallas parpadeaban con notificaciones que nunca terminaban. Gente apurada, sonrisas ensayadas y corazones cansados. Todos iban en la misma dirección, pero nadie sabía por qué. Compraban más, querían más, pero al final del día se sentían menos. Algunos lo llamaban éxito, otros progreso, pero en el fondo era solo ruido. Un caos envuelto en trajes elegantes, escondido tras filtros de redes sociales. Él también fue parte de eso. Se levantaba con ansiedad, se acostaba con angustia, la agenda estaba llena, pero el alma, vacía. Tenía lo que siempre soñó, pero no tenía paz. ¿Cómo puede algo que se ve tan bien sentirse tan mal? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Proverbios 14:12. Vivía para construir, pero lo que edificaba no lo sostenía. Riquezas que prometían descanso, pero entregaban presión. Sonrisas para la cámara, lágrimas en la almohada. No lo sabía aún, pero estaba siendo empujado hacia el momento más importante de su vida, porque a veces Dios permite el vacío, para que descubras lo único que puede llenarte, y es ahí, en el borde de la fatiga, del agotamiento, del colapso, que comienza el verdadero despertar. Lo tenía todo: el auto, el apartamento de lujo, las fotos perfectas en las redes, pero por dentro sentía un peso. No era físico, no podía verse, pero cada día era más difícil respirar. ¿Por qué, si estaba ganando, se sentía perdido? Dormía rodeado de cosas caras y despertaba con una pobreza que el dinero no podía tocar. Una soledad disfrazada de independencia, una tristeza oculta bajo éxitos. Todo se movía a su favor, pero algo en su interior gritaba: esto no es vida. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Pero nadie hablaba de eso. Todos competían, todos fingían, todos huían. ¿Y esto no es prosperidad? Si hemos creído una mentira bien contada, porque la riqueza sin dirección se convierte en destrucción. El alma no fue diseñada para vivir bajo presión constante, y ahí estaba él, cargando pesos que Dios nunca le pidió cargar, buscando validación en logros, persiguiendo aceptación en aplausos, pero el vacío seguía ahí. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 2:11. Porque sin Dios, hasta lo más grande se vuelve pequeño. El alma pide descanso, no solo resultados. El corazón clama por sentido, no solo metas. Pero el mundo no lo enseña. Te grita: produce más, compra más, muestra más. Y mientras tanto, tu paz se diluye. Es una riqueza sin raíces, una construcción sin cimientos. Y justo antes del colapso, cuando ya no quedan fuerzas, Dios comienza a hablar, no con gritos, sino con un susurro que dice: ven a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Porque el verdadero descanso no está en tener más, está en estar con Él. Él se sentaba mirando por la ventana. El ruido de la ciudad seguía afuera, pero dentro de él
Había un silencio ensordecedor. ¿Por qué? Si tenía todo lo que soñó, aún sentía que algo faltaba. Algo le decía que debía seguir, que debía más. Pero su alma ya no podía más. ¿Era este el destino que la vida le había prometido? ¿El éxito? ¿La fama? Entonces, se preguntó, ¿por qué, si todo está en su lugar, todavía hay un vacío en mí? La pregunta lo atormentaba. ¿Por qué, si todo lo que tengo me ha costado tanto, aún no encuentro paz? Pero no lo veía. La respuesta estaba frente a él, pero no podía verla. Buscaba fuera lo que solo se encuentra adentro. La riqueza, la verdadera riqueza, no se mide con billetes, ni con propiedad, ni con posesiones. Y mientras él seguía buscando, Dios ya lo estaba llamando. ¿Por qué, cuando todo está al alcance de tu mano, sientes que falta lo más importante? La paz, el propósito, la bendición que no se puede comprar, sino recibir. Se le ocurrió una idea. No podía seguir luchando solo. Si busco el reino de Dios, tal vez todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Algo profundo comenzaba a cambiar en su corazón. No sabía aún cómo, ni cuándo, ni por qué, pero la verdad empezaba a despejar la niebla. Y aunque su mente todavía le decía que debía más, su alma susurraba, ya tienes todo lo que necesitas, porque la verdadera riqueza no es lo que has acumulado, sino lo que has recibido del cielo. Pero, ¿qué significa recibir de Dios? ¿Cómo se accede a esa bendición que cambia todo? Eso es lo que descubrirá en el próximo paso. El día llegó sin previo aviso. Una llamada, una conversación, pero no era una llamada de negocios. No era una oportunidad más. Era algo diferente, algo que tocó lo más profundo de su ser. Un amigo le dijo, tienes que conocer la fuente. Al principio, no entendió. ¿Fuente de qué? ¿Cómo puede algo tan abstracto ayudarme a resolver lo que tengo entre manos? Pero algo en sus palabras despertó una curiosidad. ¿Qué significa conocer la fuente? Y así comenzó su viaje. No era un viaje físico, era un viaje del corazón. Empezó a leer la Biblia, a orar, a abrirse a algo que nunca había considerado. Y entonces, las palabras comenzaron a tener sentido. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. No necesitaba más. No necesitaba luchar para acumular, para controlar. Lo que realmente necesitaba era aprender a confiar. La verdadera riqueza no viene de lo que se ve, sino de lo que se cree. Y en ese momento, lo entendió. Todo lo que había estado buscando estaba ahí, frente a él, esperando ser recibido. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Ese río era la paz, era el propósito, era la bendición de un Dios que no sumaba cargas, sino que las quitaba. Cuando se encontró con la fuente, todo cambió. Y el vacío que había sentido durante tanto tiempo desapareció. Porque en el encuentro con Dios, todo lo demás pasa a un segundo plano. Riqueza material pierde su poder sobre ti, porque ya no eres esclavo de la búsqueda. Y en su lugar, te conviertes en un canal de bendición, dispuesto a recibir y a dar, porque la verdadera prosperidad no es tener mucho, es saber quién te sostiene. Es reconocer que en Dios siempre habrá suficiente. Fue entonces cuando la paz llegó, no de una manera ruidosa ni espectacular, sino suave, como un susurro que calma las tormentas. Ya no importaba la cantidad de dinero en su cuenta bancaria, ya no importaba el reconocimiento, ni la validación externa. Lo que importaba era que ahora su alma estaba tranquila. En medio de la tormenta encontró la calma. En medio del caos, descubrió el orden. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:25-33. Ya no vivía con ansiedad. Ya no vivía persiguiendo metas que solo lo agotaban. La riqueza verdadera, la que nunca se desvanece, la que no se oxida, ahora era suya, y todo comenzó a tener sentido. No se trataba de obtener más para uno mismo. Se trataba de estar alineado con el propósito divino, de confiar plenamente en que Dios proveerá. La paz no viene con la acumulación, viene con la entregar tus preocupaciones,
entregar tus miedos y confiar en que todo lo que realmente necesitas será dado en su tiempo perfecto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. En ese momento se dio cuenta de algo profundo. La paz no es un estado temporal. La paz de Dios es una fuerza constante, inquebrantable. El dinero viene y va. Las circunstancias cambian. Pero la paz que proviene de la verdadera riqueza, permanece. Y entonces, comprendió que vivir con Dios en el centro de todo no solo le daba propósito, sino una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una paz que no tiene precio. Y por fin entendió. La verdadera prosperidad no es lo que tienes, sino quién te tiene a ti. Dios te sostiene, Él es la fuente, y en Él siempre habrá suficiente. La verdadera riqueza es vivir con su paz, que no tiene precio ni igual. Y al final, lo que importa no es cuánto has acumulado, sino cuánto has entregado, cuánto has recibido y cuánto has confiado. El sol comenzaba a ponerse, su alma brillaba con una luz nueva. Ya no miraba el mundo como antes. Ya no veía la riqueza como un destino, sino como una herramienta, porque ahora entendía algo crucial. La verdadera riqueza no es solo para uno mismo, es para compartir. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. Lucas 3:11. Antes pensaba que la prosperidad era un fin personal. Pensaba que cuanto más tuviera, más feliz sería, pero lo que descubrió, lo cambió todo. La verdadera prosperidad es una bendición que fluye de ti hacia los demás. La riqueza que proviene de Dios no es solo un regalo, es una responsabilidad, porque Él te da más, para que puedas dar más. Y en el dar, en el servir, en el compartir, está la verdadera plenitud. Aquel que es generoso será bendecido, porque reparte su pan con el pobre. Proverbios 22:9. Empezó a comprender que el propósito de la riqueza no es acumular para sí, sino usar lo recibido para hacer el bien, para extender las manos a los necesitados, para construir un legado que va más allá de los bienes materiales. El propósito eterno de la verdadera riqueza es reflejar el amor de Dios a través de nuestras vidas. No se trata de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. La verdadera prosperidad, esa que transforma corazones y cambia mundos, viene de saber que eres un canal de bendición, y en ese entendimiento, el dinero ya no tiene poder sobre ti, porque te das cuenta de que lo que realmente importa no son las cosas que se acumulan, sino las vidas que tocas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. La verdadera riqueza no se mide por lo que has logrado, sino por lo que has dado, por el impacto que has dejado en los demás. Y cuando aprendes esto, el peso que antes sentías se convierte en una bendición, porque ahora sabes que Dios te ha bendecido, no solo para ti, sino para ser un instrumento de su gracia en este mundo. Así, la prosperidad no es una carga, sino una oportunidad de reflejar su amor, de mostrar su bondad, de ser un faro de luz para los demás. La verdadera riqueza tiene un propósito eterno, y ese propósito es cambiar el mundo, uno corazón a la vez. El tiempo pasó, y él ya no veía el mundo como antes. Su vida había cambiado, pero no era el tipo de cambio que se puede tocar o ver con los ojos. Era un cambio profundo, invisible para el resto, pero tan real como el aire que respiraba. La prosperidad ya no se medía por lo que poseía, sino por lo que había encontrado, la paz de vivir conforme al plan de Dios. Y el Señor te hará prosperar en todos tus caminos, te bendecirá y te hará fructificar. Deuteronomio 30:9. En lugar de ansiar por más, se sentía agradecido por lo que tenía. Ya no había vacío, ni incertidumbre. La vida con Dios no era solo una vida de trabajo y esfuerzo sin fin. Era una vida de descanso y propósito, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mateo 11:30. Él había aprendido lo que es verdadero descanso, lo que es vivir con el corazón alineado a la voluntad de Dios. Y esa alineación no solo trae paz, también trae prosperidad. Pero una prosperidad que no está atada a lo material, sino a lo espiritual.
Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Jeremías 17:7. Cuando confiamos en Dios, todo lo demás encaja. No importa si tienes mucho o poco, la paz de tener a Dios como tu guía te llena, y esa paz se refleja en tu vida, en tus decisiones, en tus relaciones. Lo que antes parecía una carga, ahora es una bendición, porque la verdadera prosperidad no es sobre lo que posees, es sobre lo que eres en Él, y la recompensa de una vida alineada con Dios es mucho más grande de lo que imaginas. No se mide en riquezas materiales, sino en una vida plena, en la seguridad de que Dios está contigo en cada paso. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27:1. Es la verdadera recompensa. La libertad de vivir sin miedo, sin ansiedad, sin la carga de la incertidumbre. Es una vida donde la riqueza es una consecuencia de caminar en obediencia a Dios, donde cada día es un recordatorio de su fidelidad. Y al final, la verdadera prosperidad no es una cuestión de cuánto tienes, sino de cuánto has experimentado de su amor, de su paz y de su provisión, porque al final, todo lo que necesitamos ya está en Él. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y cuando vives alineado con Él, todo lo demás se alinea, y la vida, en su totalidad, se convierte en un testimonio de su generosidad, de su bondad, y de la verdadera riqueza que es vivir en su voluntad. Y al final de este viaje, la verdad se reveló. La riqueza verdadera no está en lo que posees ni en lo que logras. La verdadera riqueza es Cristo. Él es el tesoro escondido, la perla de gran precio, la fuente de todo lo que necesitamos. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Había pasado por tantas cosas, había buscado en tantos lugares, pero nunca había encontrado lo que realmente buscaba. La paz, la satisfacción, la abundancia, todo esto lo encontró en Cristo. Y cuando encontró a Cristo, encontró la verdadera prosperidad, la riqueza de su amor, la riqueza de su paz, la riqueza de su presencia. Mi paz os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Porque la paz de Cristo no depende de lo que tienes, sino de quién eres en Él. La riqueza verdadera no se mide por las posesiones, sino por la transformación interna que Dios trae a tu vida. Y esa transformación no tiene fin, porque Cristo te invita a una vida plena, una vida de propósito eterno, una vida donde cada momento se llena de su amor y gracia, porque el Señor tu Dios te bendecirá en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra. Deuteronomio 28:12. ¿Estás listo para experimentar la verdadera riqueza? ¿Estás listo para dejar que Dios transforme tu vida y te lleve a una prosperidad que nunca se desvanece? Hoy es el día para tomar esa decisión. Si buscas una vida llena de paz, propósito y abundancia, empieza por entregar tu vida a Cristo. Él es la fuente de toda bendición. Él es la fuente de todo lo bueno. Y cuando pones tu confianza en Él, Él te dará todo lo que necesitas, y mucho más, porque el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. No importa quién eres ni de dónde vienes, Dios te llama. Hoy, al igual que el protagonista de esta historia, puedes encontrar la verdadera riqueza en Cristo. La riqueza que no se mide en lo material, sino en la abundancia que proviene de su amor, de su paz y de su gracia. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia la verdadera prosperidad? Hazlo ahora. Entrega tu vida a Cristo. Permítele ser el centro de tu vida y verás cómo todo cambia. La verdadera riqueza te espera y es Cristo quien te la ofrece. No esperes más. Vive en su paz, vive en su propósito, vive en su bendición.